Las redes han logrado resignificar muchísimos aspectos de lo cotidiano, incluido el vocabulario. Un ejemplo de esto es la palabra cancelar, que ahora además de suspender o interrumpir algo puede significar la muerte por inquisición de cualquier usuario. En el programa de hoy comentaremos un poco sobre la cultura de la cancelación de manera general y cómo nos afecta directamente, así que no se mueva de su asiento porque esto es Con Filo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. En lenguaje de redes, el término cancelar se refiere a condenar o rechazar masivamente a una persona, un proyecto, una película, cualquier cosa que tenga o no presencia digital. A grandes rasgos es una suerte de justicia social que incluso puede llegar a tener una intención noble por parte de quien la ejecuta, pero cuando se intenta propiciar una justicia por cuenta propia en medio de la anarquía, muchas cosas pueden salir mal. La cultura de la cancelación no se da tanto porque la gente quiera defender una postura moral. No se da tanto porque la gente diga de que, no, sí, tenemos que defender la bondad, el bien y la justicia. No, sino simplemente porque como está de moda cancelar a alguien socialmente, lo que tú tienes que hacer para pertenecer, continuar perteneciendo al grupo y recibir la palmadita en la espalda de la opinión pública hegemónica es participar de la cultura de la cancelación. Porque si no, tú podrías estar del otro lado, el lado de los cancelados. Y ahí es donde tú tienes mucho miedo al aislamiento, a quedar solo y a no pertenecer socialmente. Entonces, aquí realmente más que, claro que hay un virtual signaling, ¿no? De que supuestamente sostienes aquellos valores morales a los cuales se están defendiendo a través de la cultura de la cancelación. Pero realmente lo que revela el estudio de esta autora es que la gente que participa de estos procesos de cancelamiento público, lo que tiene realmente es el miedo a quedar solos. Lo más común es que estas cancelaciones terminan en acosos masivos, como un mecanismo de presión social. En general se produce con temas que afectan a grupos vulnerables y el ataque resulta hasta cierto punto orgánico, lo que no significa que esté bien. Pero aún peor es cuando se intencionan como arma política. Se crean comunidades con el objetivo de acosar a quien se aparte de cierto discurso. Si le suena de algo es porque la maquinaria de odio de la que tanto hemos hablado surge precisamente sustentada en la cultura de la cancelación, y aquí les doy un ejemplo. Están acusando a la Rivers española y a otros 25 influencers de lavar la imagen del régimen cubano. Un controversial viaje ha desatado la furia del internet. Ahora les explico qué está pasando. Estoy harto de los influencers españoles que viajan a Cuba a romantizarla. El gran daño que le haces a mi país. Yo estoy seguro que esos influencers nunca visitarán esas salas de hospital. El video hace referencia a un grupo de influencers que no se dedican a mostrar la realidad del ciudadano promedio de ninguna parte. Vinieron, disfrutaron, no tuvieron que ir a la bodega a buscar nada y por tanto no le dieron promoción. Sin embargo, un sector con la intolerancia y el poder mediático suficientes pueden defender o crear ciertas reglas sustentadas en su opinión y lapidarte en redes sociales si no las cumples. Esto sucede porque la influencia que ejercen los victimarios sobre un grupo de personas con un sistema de valores o intereses en común da apariencia de consenso a lo que generalmente son intereses personales. Hacemos una pausa para que Jorge Luis nos comente sobre algunos temas que tenemos en la mira. Mikhail Podolyak, sí, usted escuchó bien, el asesor del presidente ucraniano que saltó a la fama cuando tuvieron lugar las primeras rondas de negociaciones entre los equipos ucranianos o rusos, recientemente haciendo gala de su sabiduría y tolerancia, tildó de pueblos retrasados a India y China. Pero no deje que se lo cuenten, véalo usted mismo. В чем проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран. Quizás este comentario fue fruto de las heridas que le causaron no haber sido considerados invitados de honor a la cumbre del G20, pero claramente el enigma continúa. Y si de heridos hablamos, ¿cómo no recordar al ilustre e ingenioso senador norteamericano John Neely Kennedy, que trascendió hace varias semanas como tema noticioso por las declaraciones xenófobas contra México que emitió mientras se dirigía a la jefa de la Administración para el Control de Drogas? $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback.
Estos son solo algunos ejemplos del avanzado pensamiento de personeros de Estados Unidos y la derecha internacional, responsables de la creciente desigualdad económica y social que hoy sufren incluso las sociedades más desarrolladas y que por su naturaleza fomenta la corrupción, la marginalización social, el crecimiento del crimen, la intolerancia racial y la xenofobia. Discursos para manipular y confundir a los pueblos y atacar a los gobiernos progresistas, a la vez que promueven una intolerancia macartista contra quienes creen en la posibilidad de un mundo mejor y tienen la esperanza de vivir en paz, en armonía sostenible con la naturaleza y en solidaridad con los demás. Nos vemos en la mira. Por supuesto, estos intentos de castigos ejemplarizantes no funcionan igual para todo el mundo. Depende de varios factores y el principal es el nivel de influencia de los atacantes en el medio en que te mueves. En las redes existen fragmentaciones sociales mucho más marcadas que en la vida real. Por tanto, aunque dentro de la burbuja de intereses y similitudes en la que estamos insertados nos parezca que ciertos temas son de interés global, siempre existirá un grupo de personas aún más amplio que nuestro círculo a las que determinadas polémicas no llegarán, o al menos no con la misma intensidad. Y gracias a eso se pueden dar ciertos lujos. Sí, soy cubana. I'm Cuban. I was born in Havana, lived there until I was 18 years old, and then I moved to Madrid, and I still have my family there and my home, and I miss it every day. I love my country, yeah. La cultura de la cancelación se ha convertido en una forma de manipulación con la que los sujetos en situación de poder pueden controlar discursos y modos de actuar a través de amenazas. El asesinato mediático es utilizado a modo de escarmiento para imponer patrones de comportamiento que tributen a deseos e intereses de quienes lo imponen. Nuestro invitado de hoy, el escritor Hernando Calvo Ospina, director del reciente documental sobre el odio contra Cuba, nos dará sus apreciaciones en exclusiva para Confilo. Nunca, pero nunca se nos ocurrió a quienes nos oponíamos a los gobiernos de Uribe, Santos o Duque, pedirle a una potencia extranjera o a la ONU que invadiera Colombia para terminar con esos regímenes genocidas y narcoparamilitares. Nunca, pero nunca se nos ocurrió pedir a los más de 6 millones de colombianos que viven en el exterior que dejaran de enviar ayuda económica a sus familias con el pretexto de que ese dinero ayudaría a mantener a esos sanguinarios gobiernos en Colombia. Nunca, pero nunca se había conocido en la historia de la humanidad que llamados, entre comillas, opositores políticos pidieran desde el extranjero que se hambreara a su pueblo y se le negara hasta una aspirina. Nunca. En la historia de la humanidad, eso solo se ha visto en la autollamada, entre comillas, oposición política cubana. Llevo unos 30 años estudiando muy de cerca ese autodenominado, entre comillas, exilio, cuyo centro de operaciones está en Miami. Repito, hace 30 años los vengo estudiando. Desde hace unos 4 años también doy seguimiento a los que, desde unos cómodos sillones y con la barriga repleta, piden lo peor para un pueblo que fue su pueblo. Los he conocido de cerca, porque bastantes veces fui a Miami y me reuní con ellos hace unos años. Ahora los escucho y, aunque rápidamente dan asco, los sigo aguantando hasta el día de hoy porque me interesa estudiar hasta dónde puede caer la bajeza humana. Si fueran opositores políticos, tendrían mi respeto. Pero esas calañas, esas raleas que desean lo peor para madres, hermanas, tíos, primos, amigos, vecinos, por el simple hecho de seguir creyendo en ese proceso revolucionario cubano, no. Eso no merece mi respeto ni el respeto de una gran cantidad de personas en este mundo. Porque son una mezcla de traidores a la patria con enfermos mentales. Con placer y arrodillados, sirven a la poderosa nación que desde siempre ha querido apoderarse de lo que fuera su patria. Hace poco he realizado un documental donde muestro cómo desde 1959 estas raleas sirvieron a todo tipo de plan macabro que se propuso Washington, empezando por la Operación Peter Pan en 1960.
Esta no solo sacó a más de 14.000 niños a base de mentiras, sino que empezó a dividir a la sociedad cubana al mostrar que la revolución era el peor infierno sobre la tierra. Ellos fueron los voceros, la cara visible de miles de mentiras para que Washington aumentara el bloqueo en los años 90 y se diera el periodo especial. Y esto trajo hambre y todo tipo de necesidades, por un lado, y también más división de la sociedad cubana. Mientras los vendepatrias eran premiados con las monedas que reciben los mercenarios. Ahora, utilizando las nuevas formas de comunicación que facilita el Internet, esas calañas, esas plagas, llaman de nuevo y desde su comodidad en la Florida y algunos otros en Europa, llaman a que el pueblo de Cuba se levante contra la revolución. Luego, ellos llegarían, y además ya lo han dicho, llegarían cuando el pueblo se levante y cuando el ejército gringo haya invadido. Porque cobardes, sí que son bien cobardes, estos actuales de los sillones llenan su barriga. Mientras tanto, seguirán repitiendo lo que la partitura de Washington escribió desde hace más de 60 años. Más y más mentiras, más bloqueo para que haya más hambre y haya más necesidades en Cuba. Quizás así, ese pueblo se arrodilla y entrega su revolución y la dignidad de ser soberano. Esa es la fábrica del odio, que funciona mientras vaya produciendo. La cultura de la cancelación no es un problema menor, lo sabemos los cubanos, y se convierte en un obstáculo insalvable para el debate. Lejos de permitir el derecho a réplica, quienes le ejercen buscan elementos para ampliar el sesgo de confirmación. La idea es sepultar la verdad bajo una narrativa emocional que impida cualquier racionalidad en el análisis. Por suerte, la realidad es mucho más compleja de lo que se pueda percibir en una pantalla y a pesar de los esfuerzos por silenciarnos en el terreno virtual, nuestro país será la sede de la cumbre del G77 y China dentro de unas horas, con la presencia de delegaciones de más de 100 países del mundo. Por hoy nos despedimos, pero puede seguirnos en nuestras redes sociales y comentar qué le parece este tipo de solución a los conflictos. Nos vemos la próxima semana, antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.